Afirmamos que Dios no es deudor de nadie. Tenemos la palabra hablada, la palabra escrita, la palabra encarnada. La palabra hablada es toda la tradición del Antiguo Testamento. La palabra escrita es para que no se perdiera la palabra. Y la palabra encarnada, pues es la palabra misma de Jesús hecho carne. Es verdad que tenemos distintos mensajeros de la palabra y distintos mensajes de la misma palabra. Hay un tiempo entre el ministerio público de Jesús, su muerte y su ascensión, que está separado de la palabra escrita solamente. Solo escrita. La palabra verbal en las distintas congregaciones, en la historia humana de Jesús, se fue transmitiendo a través de los fieles. Pero llegó un momento en que los testigos de la vida de Cristo iban disminuyendo y desaparecieron. Por esto tenemos 4 relatos evangélicos, que es un solo evangelio, pero destinado a, por ejemplo, a los griegos, a los hebreos y a otros pueblos. No se perdió. Se conservó la palabra a través de los primeros 30 años, después de la ascensión de Jesús. Y esta transmisión oral y escrituraria, en ella somos edificados en nuestros días sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y los profetas no solamente son los del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también hay profetas. Somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Es el mismo mensaje, aplicado a distintas culturas. Lucas escribe a los griegos, a un noble griego, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Tenemos los escritos de Mateo, primeramente, y los otros escritos de la Nueva Alianza, y todo converge en Jesús, que es la palabra encarnada. Todo pasa por la divina persona de Jesús. Los apóstoles daban testimonio de que la esperanza de los padres ya era una realidad. Todo el Antiguo Testamento lo tenemos en el Nuevo, en esencia. Los patriarcas, ellos, en su cultura y en su tiempo, anunciaban a Cristo. Los salmos están llenos de contenidos de Jesús en el Cantar de los Cantares, por ejemplo, en todos los profetas. Los patriarcas anunciaban a Cristo y los apóstoles, ellos daban testimonio en su tiempo de que la esperanza de los padres ya era una realidad. Era una promesa en esperanza. Con Jesús era una realidad vivida en su época.
La palabra de Dios es la única regla, y eso es importantísimo para nosotros. La palabra de Dios es la única regla de fe y conducta para los cristianos. No importa de qué tradición eclesiástica vengan, es la única conducta para el cristiano. Pero no son las organizaciones religiosas, sino la esencia de la enseñanza de Jesús. Somos una educación para que los alumnos no sean meros reflectores del pensamiento ajeno. Educar es para los alumnos que mantienen la fidelidad del mensaje escriturario. Por eso tenemos los principios bíblicos de sola escritura y solo Cristo. Lo demás es secundario, es variable, y a partir de aquí tenemos los evangelios, y he tomado del Evangelio según San Mateo el capítulo 20, donde dice, en la versión Biblia de Jerusalén, en efecto, el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Salió luego hacia la hora tercia y al ver a otros que estaban en la plaza parados, les dijo: id también vosotros a mi viña, yo os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la hora nona e hizo lo mismo. Todavía salió a esa hora 11ª y al encontrar a otros que estaban allí, les dice: ¿por qué estáis aquí todo el día parados? Dícenle: es que nadie nos ha contratado. Díceles el dueño de la finca: id también vosotros a la viña. Y al tercer día dice de nuevo el dueño de la viña a su administrador: llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron pues los de la hora 11ª y al venir los primeros pensaron que cobrarían más, pero ellos también cobraron 1 denario cada uno, y al cobrarlos murmuraban contra el propietario diciendo: estos últimos no han trabajado más que 1 hora y les pagas como a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el calor. Pero él contestó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No ajustaste conmigo en 1 denario? Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte,
quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Y así los últimos serán los primeros y los primeros últimos, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Esta es la parábola. Pero esta parábola nos plantea ciertas palabras que nos pueden ayudar a comprender mejor. Dios es el señor de la casa. Dios es el propietario. Y un denario, ¿habéis visto alguna vez un denario? Pues si vamos a las ruinas de Ampuria, si entramos en el museo, en una de las vitrinas hay una pieza de cerámica quebrada y al lado están lo que debió ser una guardiola, una hucha donde ponían las monedas de un denario. Están allí. No son nada. El denario es una pieza de plata que pesa 4 gramos. Y era el salario de un día. Algunas precisiones también. Algunas para comprender mejor. 4 gramos de plata, eso sí, con más valor adquisitivo que ahora. Hoy con 4 gramos de plata no hacemos nada. Y el día se dividía en 12 horas, no horas de reloj. La parte luminosa estaba dividida en 12 fracciones que cambiaban de invierno a verano. Eran más cortas o más largas según la luz que hubiera en esa época del año. Pero eran 12, sí. Y el salario se recibía al final del día, sin retraso ni engaños. Estaba estipulada ya en el Antiguo Testamento. En el libro del Levítico tenemos el capítulo 19, verso 13, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Y en el Pentateuco, en uno de los libros del Pentateuco, es en Éxodo, dice que le tiene que pagar al terminar el día. Motivo porque es lo único que quizás tenga para llevar a la casa. No podía retrasarse. 4 gramos de plata para el día siguiente. Y todo lo demás que da es la generosidad. Y nadie tiene que ver con lo que merecían en justicia. Se pagó lo acordado. Lo mismo cobraron los de la primera hora que los de que faltaba 1 hora para terminar el día. Se pagó lo acordado. Y los de la primera hora podrían coincidir con el reino de este mundo, el de los hombres, con nuestros valores bien afirmados, en este mundo donde todo se compra,
todo se vende, se paga o se merece, y donde todo se recibe proporcionalmente a lo que se ha hecho, y donde el colmo de la dicha es recibir. Por otro lado, el reino de Dios sería todo de gracia, gracia que es para darla y en el que la mayor recompensa es darse. Y ahora salto algo para irme al tema de la gracia. La gracia es esencialmente injusta. No se da a cada uno lo que merece. La gracia es lo inmerecido. Por eso los dos reinos, el reino del mundo de esta vida, quiero decir, y el mundo de la bondad, nada tienen que ver. No pueden coincidir juntos, no pueden coexistir el reino de la gracia y el reino del derecho. Según la narración de la parábola, se empieza a pagar a los últimos, delante de los que recibían, de los que habían trabajado todo el día. Igual para todos. Así es que en esta parábola se habla no de justicia, sino que se habla de la gracia. Se empieza a pagar a los últimos delante de los de la primera hora. Parece que el amo acepte por un momento, al final de la jornada, y eso lo hace para facilitar el diálogo. La problemática de la injusticia con sus códigos y sus reglas, y él recuerda entonces que hay un contrato y cumple el contrato. No le da lo que les corresponde, les da mucho más. El contrato no le dice cuánto le pagaría. Un denario es el salario aceptado para una jornada entonces. 4 gramos de plata. Entonces murmuraron contra el amo. Y el amo comprueba que en el corazón del hombre se manifiesta una alergia hacia las reglas del reino de Dios. Reglas que ya no tienen sentido. ¿Tienes envidia? Le dice el amo. ¿Es maligno tu ojo? No se trata de una cuestión de justicia, sino de generosidad y de injusticia, porque injusta es la gracia de Dios. No hay ninguna justicia. El amo no la aplica. No le paga a cada uno según la hora en que empezó a trabajar. A todos les paga por igual. Y la reacción de los que han trabajado desde la primera hora, pues exigen justicia. No se puede. Pasa lo mismo en la parábola del hijo derrochador. ¿Qué pasaba con el hijo pequeño? El que se quedó en la casa trabajando y llevando la familia. Vuelve el padre gozoso, la gracia, porque ha vuelto. ¿Y en qué condiciones?
y el reproche del hermano pequeño. El hijo mayor, según su justicia, pensando que era lo correcto. Era el hijo mayor el que se quedó en la casa. Hacía lo correcto, no tenía que reprochársele nada, no fuera que tuviera que matizar alguna certeza absoluta. Entró en cólera, dice el relato del Evangelio. Entró en cólera cuando vio que su padre acogía al hijo que se marchó de la casa y volvió sin tener nada. ¿Podría el hijo mayor haber aumentado el gozo de su padre y el de su hermano? Era lo que se esperaría, pero de ninguna de las maneras. Y el Señor quiere que el hombre comprenda que su reino es mucho más que el hombre ha conocido hasta ahora. Así es que de Dios nos viene la generosidad, de Dios nos viene todo. Por eso el profeta Isaías, capítulo 6, versículo 3, tiene esta declaración: conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Conozcamos ahora conozcamos y corramos al conocimiento de Dios. Todavía hoy, amantes de la justicia que montan a menudo en cólera cuando se les recuerda que la Iglesia debe ser la casa de la gracia, el lugar de acogida. No venimos para reproches, venimos para estímulos, venimos para acogida, no para otra cosa. También es verdad que los hijos de la luz han olvidado que si su amor es real, su justicia necesariamente ha de ir más allá que lo de los escribas y fariseos. La justicia necesariamente ha de ir más allá de la de los escribas y fariseos. Quizás Dios nos conoció, nos llamó y lo hemos aceptado siendo legalistas, pero con la esperanza de que siguiéramos un proceso constante de una nueva motivación para seguirle, no por la justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino inmerecida. ¿Hemos sido alguna vez legalistas dentro de la Iglesia? No tiene sentido. La Iglesia debe ser la casa de la gracia y no la casa de la acogida. Si hoy puedo creer que no soy como el rico del episodio que quería seguir a Jesús, ¿podría quedarme todavía un resto de obediencia para cumplir con Dios?
Lo tenemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 18, también hasta el 23. Desde jovencito, aquel que quería seguirle, desde jovencito he guardado todos los mandamientos. Y podemos preguntarnos, ¿eso te ha dado paz con Dios? ¿Te ha dado certeza de salvación? No te quedes solo en la obediencia. Dale un nuevo sentido a tu relación con Dios. Cambia tu interior, renueva tu forma de entender. No te limites a hacer, céntrate en ser para que sigas haciendo, pero con una nueva motivación. No nos obedecemos a Dios nos puede pasar como aquellos que fueron dos a orar al templo y uno oraba dando gracias a Dios porque no era como el otro que andaba por allí, sino que él se centraba en Dios y le pedía su favor. Sé favorable a mí. ¿Y quién dice Jesús? Que en esa parábola salió justificado, no el que se fiaba de él y de sus obras buenas, sino del que buscaba la bondad de Dios y pedía que fuera su favor. La ley, y es que la ley por sí sola no lleva ni puede llevar a ninguna persona a Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de ética cristiana, estamos hablando de nuestra respuesta humilde y agradecida a la gracia de Dios, más que de la obediencia al legalismo. Soy un legalista. El legalista se fija en sus obras de obediencia, pero el que busca la gracia de Dios no tiene nada con la que presentarse. Entonces acudimos a la gracia de Dios más que a la obediencia del legalismo. Y el peligro del legalismo consiste en que nos podemos volver en autómatas que guardan las normas pero sin sentido, porque atemoramos pesares. Y Jesús, San Juan capítulo 12, verso 32. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Esta frase tiene que ver a su ascensión en la cruz. Si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. O todos atraeréis a mí mismo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos.
Esto lo tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 12. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pero es gracias a la obediencia que estamos a buenas con Dios. Es buena por la obediencia que tengamos paz con Él. Concluimos con Romanos capítulo 4, versículo 4. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y hasta aquí, con estas palabras entrecortadas, podemos ir concluyendo. Recordando que los principios que todos mantenemos es el principio de sola escritura, solo Cristo, sola gracia, soli Deo gloria. Amén.